Bajas unos metros y todo cambia. Al principio es azul, tranquilo, luminoso y casi bonito. Nadas, respiras, todo parece controlado. Y entonces bajas un poco más, la luz cambia, el sonido desaparece y empiezas a notar algo que no sabes explicar. No estás solo. Subnautica 2 no empieza cuando entras al agua, empieza cuando dejas de sentirte seguro dentro de ella. Porque aquí no juegas, sobrevives entendiendo el entorno. Subnautica nunca ha sido un survival típico, no va de pelear, no va de avanzar rápido, va de entender dónde estás y en esta nueva entrega eso se amplifica. Biomas más complejos, criaturas con comportamientos más dinámicos, ecosistemas más interconectados y esto cambia completamente cómo juegas, porque no puedes ir a lo loco, tienes que leer el entorno. Porque al principio haces lo típico, explorar sin pensar demasiado, y aquí es donde el juego se vuelve serio. Subnautica 2 gira alrededor de 4 sistemas clave. 1. Gestión de oxígeno, lo más importante. Cada inmersión es un cálculo. ¿Cuánto oxígeno tienes? ¿Cuánto tardas en volver? ¿Y qué tan profundo estás? Porque si calculas mal, sabes que vas a morir. Y eso genera una tensión constante. Ese momento en el que estás explorando algo interesante, pero sabes que no tienes suficiente aire. 2. Recolección y fabricación. No hay progreso sin materiales. Tienes que recoger recursos manualmente, identificar qué sirve para qué, optimizar rutas y aquí hay algo importante, no todo está cerca y eso te obliga a arriesgar. 3. Construcción de bases. Aquí empieza el juego de verdad. Puedes crear refugios, puntos de oxígeno, zonas seguras, pero claro, tienes que elegir dónde y esa decisión lo cambia todo, porque no todos los lugares son seguros. Y 4. Vehículos y movilidad. A medida que avanzas, desbloqueas vehículos, aumentas tu capacidad de exploración, llegas a zonas más profundas, pero cuanto más bajas, peor se pone. Y es en ese instante en el que se puede complicar todo, cuando decides bajar más y sabes que igual no vuelves. El mundo no es hostil, es indiferente. Y aquí está lo que hace especial a Subnautica. El mundo no está diseñado para atacarte constantemente, está diseñado para no importarle que estés. Y eso es peor, porque no todo te ataca, pero todo puede matarte. Y eso genera una sensación muy potente, te va a generar vulnerabilidad. Porque no es el miedo lo que te engancha. Subnautica juega contigo, te da miedo pero te atrae. Ese momento en el que ves algo raro y sabes que no deberías acercarte, pero lo haces igual. Y ahí es donde el juego te tiene. Ahora vamos con la dificultad. El juego no es difícil, es exigente. Y esto es muy importante entenderlo. No es un juego difícil en el sentido clásico, es un juego que castiga errores. Mala planificación es un problema. Falta de recursos es un problema. Y la mala decisión es un problema. Y aquí no puedes improvisar siempre. Porque llega un punto en el que ya no exploras por avanzar, exploras por entender qué hay ahí abajo. Porque el juego tiene una lógica muy clara. Cuanto más avanzas, más incómodo se vuelve, menos luz, más presión, más riesgo y más desconocido, y eso hace que cada avance sea importante, porque aquí está la clave real del juego. Subnautica no es un juego de victoria, no es un juego de combate, es un juego de supervivencia real, donde cada decisión importa, donde cada error pesa y donde lo más importante no es avanzar, es volver. Y ahora dime, cuando estés ahí abajo, sin luz, sin aire y sin saber qué hay contigo, ¿vas a seguir bajando o vas a subir antes de que sea tarde? Porque Subnautica 2 no trata solo de sobrevivir en otro océano, trata de aprender a respirar en un mundo que no está hecho para ti, de sumergirte en lo desconocido sabiendo que cuanto más profundo vayas, menos preparado estás para lo que vas a encontrar. Y aquí no hay ruido constante, hay silencio, un silencio que pesa, que incomoda y que te obliga a escuchar cada detalle, cada movimiento y cada eco bajo el agua. Desde los primeros metros hasta las profundidades más oscuras, Subnautica siempre ha sido una mezcla perfecta de fascinación y miedo, de querer explorar y de no saber si deberías hacerlo. Y si vienes del primero lo sabes lo que es mirar hacia abajo y no ver el fondo, sabes lo que es girarte y sentir que algo te está observando desde la nada, sabes lo que es avanzar con curiosidad aunque el instinto te diga que te des media vuelta. Pero aquí hay algo más profundidad, más misterio y esa sensación constante de que el océano guarda secretos, que no
no están hechos para ser descubiertos aún. Porque Subnautica no es solo supervivencia, es respeto por un entorno que no controlas y que puede acabar contigo en cualquier momento. Y cuanto más te adentras, más entiendes que no eres el protagonista de ese mundo, eres un visitante y no eres siempre bienvenido. No es solo explorar, es aceptar que hay cosas que no puedes dominar, porque en las profundidades no sobrevive el más valiente, sobrevive el que sabe cuándo no tiene que seguir bajando. Y cuando el océano deja de parecer hermoso y empieza a parecer infinito, la verdadera pregunta no es qué hay ahí abajo, la verdadera pregunta es si realmente quieres descubrirlo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.